El adverbio. Esta es otra de las partes invariables de la oración. Y esta es una categoría gramatical que modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Como decíamos, el adverbio puede modificar o puede determinar. Además de eso, señala información dentro del predicado. En esta función predicativa dice cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, las acciones del sujeto. Por ejemplo, cuando hablamos del verbo, el verbo modifica en modo, tiempo, cantidad. Por ejemplo, el tren marcha rápidamente. Es el modo como va el tren. Pero también en el caso del adjetivo, intensifica su significado. Eran unos animales terriblemente feroces. O podíamos decir, eran unos animales muy feroces. Y estamos pasando el adjetivo feroces, que está en grado positivo, también lo podíamos pasar a grado superlativo. También modifica, decíamos, al mismo adverbio, o sea, intensifica el significado del adverbio. Juan vive muy lejos, ¿ves? Entonces ya no es lejos, sino que es muy, entonces todavía es mucho más lejos. Entonces dice una oración, por ejemplo, desgraciadamente, está, dijéramos, todavía intensificando el significado de esta oración. Desgraciadamente sucedió lo que temíamos. Entonces, entre las funciones del adverbio, tenemos que puede ser un complemento circunstancial dentro de una oración. Entonces, en función de la oración que determina las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cantidad, ¿verdad?, tiene la función de un complemento circunstancial. Y si dijéramos de modo, diríamos circunstancial de modo, circunstancial de tiempo, circunstancial de lugar, circunstancial de cantidad. En este caso, Francisco estuvo aquí. Ese aquí es el adverbio, ¿verdad? Y entonces es un complemento circunstancial de lugar. Váyanse fijando bien en esto, porque todo esto nos va a servir hoy que hagamos análisis de oraciones. Ya decíamos también que es modificador de un adjetivo. Es decir, va a formar parte de un sintagma adjetival. Ustedes van a decir, pero ¿qué es un sintagma? Ya vamos a ver que puede ser una o un grupo de palabras, ¿verdad? Y entonces, donde va a funcionar como un determinante del adjetivo. Estos árboles están mal cortados, ¿eh? Ese mal está modificando a cortados. Si ustedes se fijan, ese cortados es, dijéramos, un participio. Recuerden que decíamos que los participios tienen función de adjetivos. Y aquí tiene exactamente esa función. Este participio tiene función de adjetivo. Ha llegado un chico bastante juicioso. Pero también tiene como función el adverbio, en el caso del adverbio relativo. Por ejemplo, el dónde, cuándo, cómo, mientras. Estos introducen una proposición relativa. Recuerden, habíamos dicho que proposición equivale a una oración. También observen que estos no llevan tilde. Solamente cuando le hacemos preguntas, sí, ¿verdad? Digo, ¿dónde está? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Ahí, ¿ya?, son, dijéramos, preguntas. Pero en este caso el adverbio relativo no lleva tilde. La casa donde yo nací. Vive en la casa cuando sus padres no están. Entonces, vive en la casa como un pordiosero. Entonces, estas son, dijéramos, las funciones
de un adverbio. Entonces, recapitulando, el adverbio es la clase de palabra que va a actuar como núcleo de un sintagma adverbial. Fíjense que hemos hablado ya de dos sintagmas, ¿verdad? El sintagma adjetival y ahorita estamos diciendo sintagma adverbial. No lo olviden, cuando veamos los sintagmas vamos a recordar esto. Entonces ya decíamos que el adverbio modifica directamente al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Entonces, cuando hablamos de la morfología, esto en el caso de nuestro idioma, suelen ser palabras invariables, ¿verdad? O puede ser que con una variabilidad muy pequeña. Por ejemplo, algunos admiten algunos sufijos. Cuando hablamos de sufijo, nos referimos a terminaciones que se colocan después. Cuando van antes se llaman prefijos. Por ejemplo, intolerante, por ejemplo. Ese in, en la palabra intolerante, es un prefijo. Y en estos acá, cerquita, ese ita es el sufijo. Lejísimos, ese ísimos es el sufijo. Lejitos, ese hitos es el sufijo. Entonces, pero ese es muy poco que se ocupa, ¿verdad? Depende, dijéramos, hay veces de la costumbre para hablar, pero por lo general son invariables. También decimos que funciona como modificador dentro de un sintagma verbal. Lo hice fácilmente. Ese fácilmente está modificando al verbo hacer, ¿verdad? Entonces está dentro de ese sintagma verbal. O nivel causal, por ejemplo. Sinceramente te digo, ¿verdad? Es una causa. Por lo que algunos adverbios pueden también funcionar como marcadores del discurso, es decir, que están dando, digamos, una pauta. Entonces, sinceramente, ¿verdad? Invariablemente, entonces es un modo que se puede volver un marcador. Y también pueden formarse compuestos adverbiales, ¿verdad? Cuando agregamos el prefijo a o el sufijo as, por ejemplo, dice, y venía a gatas, venía a escondidas, venía a ciegas. ¿Ustedes ven? Tenemos antepuesto el a y al prefijo as y as. Entonces, volviendo a recordar, ¿verdad?, que los usos del adverbio, ¿verdad?, siempre es, la ubicación de este adverbio puede ser libre, o sea, no tiene un puesto específico, ¿verdad?, pero tiene que estar lo más cerca posible de la palabra a la cual modifica. Entonces, cuando va antepuesto, o sea, antes que, ¿verdad?, es menos concreto que si aparece en un segundo lugar. Este autor, Morozov, afirma que el adverbio se antepone si aporta una determinación vulgar, corriente, de tipo calificativo, suficientemente cocido, o sea, pasado de lo cocido, convenientemente pagado, le hemos pagado más, ¿verdad? Pero si se pospone, o sea, si se pone después, en este caso cuando especialmente estamos hablando de los adverbios de modo, ya tiene una determinación precisa: actuar cristianamente. Este es el único cuidado que debemos de tener cuando escribimos. Entonces aquí lo tenemos, miren, el adverbio con terminación mente. Si se usa mucho puede crear una monotonía o una cacofonía, porque va a haber un gran abuso de los sufijos mente. Yo digo, es que sabiamente, ¿verdad?, hábilmente, sagazmente, vino, ¿verdad? Entonces no. Entonces cuando estos adverbios están seguidos unos de otros,
Fíjense, cuando vamos a usar muchos adverbios que terminan en mente, esa terminación la vamos a colocar solo al último adjetivo. Entonces aquí tenemos, imaginen que digo tranquilamente, fácilmente, no. Entonces yo digo dormí tranquila, plácida y felizmente. ¿Ven? Ahí está, dijéramos, el hecho de que únicamente al último se le pone la terminación mente. ¿Ya? Arriba pues solamente son ejemplos, tranquilamente, fácilmente, no estamos haciendo la oración. Pero aquí cuando tenemos 3, sí ya manejamos la regla. También se pueden ocupar como apócope. Acuérdense que el apócope es cortar. ¿Ya? Hay veces que decimos, acá en Francisco les dicen chico, ¿eh? Eso es un apócope. ¿Ya? Y cuando decimos Ani, bueno, que tenemos un derivado, pero digamos cuando hacemos más chiquito, Guadalupe, y nosotros le decimos Lupe, esos son apócopes, ¿verdad? Y digamos el mucho, por ejemplo, puedo usar muy. Y cuando hablamos de la palabra tanto, yo puedo decir tan. Ella es tan alta como, ¿verdad? Entonces, las clases, dijéramos, de adverbios que tenemos, son adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación y de duda. Cuando hablamos de los adverbios de lugar, son aquí, allí, ahí, acá, allá, cerca, lejos, enfrente, dentro, fuera, adentro, afuera. Es diferente decir dentro que decir afuera. Perdón, dentro que adentro. Es diferente decir fuera que afuera. Arriba, abajo, atrás, detrás, encima, junto, debajo, alrededor, adelante, delante, dónde, a dónde. Los de tiempo, hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, después, luego, entonces, tal, recién, aprisa, temprano, pronto, ya, aún. Ese aún, recuerden que hablábamos en la parte de crítica, tilde de crítica, que cuando va tildado el aún significa todavía, ¿eh? Y ahí tenemos el otro todavía. Cuando no va tildado es cuando estamos indicando incluso, ¿eh? Pero cuando tiene el significado de todavía debemos tildarlo. Los de modo, pues bien, mal, así, mejor, peor, adrede, apenas, así mismo, solo, tal, inclusive, exclusive, despacio, rápido, como, cual, atrozmente, totalmente, bueno, y todos terminados en mente, casi todos los terminados en mente. Los de cantidad, pues más, menos, mucho, poco, casi, harto, bastante, tan, tanto, nada, algo, demasiado, muy, además, siquiera, todo, medio, cuanto, cuán. Los de orden, ¿ya? Que estos van a surgir de los de tiempo, de lugar y de modo. Primeramente, ¿ya? Sucesivamente van de lugar, últimamente estamos relacionados con el tiempo, finalmente, antes, después. Luis va antes que Juan, María va después que Ana, luego, y otros que expresan orden con referencia al espacio y a la duración. Y los de afirmación, pues sí, cierto, ciertamente, verdaderamente, efectivamente, claro, seguro, seguramente, también. Aunque vean ustedes aquí que esto seguramente y verdaderamente y ciertamente, aunque terminan en mente, ¿verdad? Pero el cierto
el verdadero, el seguro, no son, dijéramos, pueden, digamos, en este caso, no tener la función de modo, ¿verdad? Sino que se está afirmando, asegurando algo. ¿Hay denegación? ¿Verdad? No, nunca, jamás, tampoco. De duda, ¿verdad? ¿Acaso? Sí, tal vez. Esto es importante que se fije que el tal vez se escribe separado. Probablemente, quizá, quizás. Indican duda. Y también hay locuciones adverbiales y palabras que ya se toman como adverbio, ¿verdad? Digamos que hay un grupo de palabras que pueden tener un valor adverbial y tienen una función como de adverbio. Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿verdad? Entró a hurtadillas, ¿eh? Lo hizo a sabiendas, estudia de vez en cuando, ¿eh? Llovía a cántaros, lo juzgó a priori. Entonces, digamos, aquí tenemos el adverbio, se construye, estoy medio cansada, no es media, sino que medio, pues decimos que es invariable, ¿verdad? Entonces, ahora, quiero media naranja, no quiero medio, ¿verdad? Medio pomelo, ¿verdad? Entonces, puede que se confunde el adverbio con el adjetivo, ¿verdad? Quiero media manzana, quiero medio pomelo. El pomelo es el melocotón, ¿verdad? Despacio, debes hablar en voz baja, es correcto, pero debes hablar despacio, no es correcto, ¿verdad? Porque significa lentamente. El recién llegaba, recién terminaba. Entonces llegó recién, lo terminó recién. Hay que, cuando vamos a usar recién, vamos a usarlo antes de la palabra que modifica, ¿verdad? El hoy, ese te estoy esperando desde hoy, está incorrecto. Te estoy esperando desde hace un rato, ¿verdad? Hoy no significa poco, antes ni hace rato, sino en este día. Atrás está detrás de la puerta, pero está atrás de la puerta no es correcto, está detrás. Atrás y delante no deben usarse nunca en lugar de detrás de y delante de, que funcionan como preposición. Y esto, por ejemplo, los adverbios puro, medio, mejor y peor son invariables. Correcto, lo hizo de puro tonta. Es incorrecto decir lo hizo de pura tonta, porque pura no es un adjetivo. Hoy pues hace referencia al día en que se vive, no a un momento de él. Y los adelante, atrás, abajo, adentro, afuera, no admiten complemento, no llevan. El delante, detrás, cerca, debajo, fuera, admiten complemento. Y el adverbio más va pospuesto a nadie y nada. Nadie más, nada más, ¿verdad? Y aquí pues luego voy a subirles unos cuantos ejercicios para que lo practiquen. Muchas gracias.